ante todo, pues bienvenidos a este conversatorio, las reflexiones sobre la identidad en Colombia, relatos, perspectivas y retos. Muchísimas gracias a ustedes que se están tomando el tiempo de participar en este espacio. Nosotros pensamos que pues, la fecha del 12 de octubre, la fecha emblemática, sería como un día adecuado para también tener este tipo de debate que pensamos que es pertinente. No solamente aquí en Colombia, sino lo vemos pues, básicamente en todo el mundo, ¿no? Esta cuestión de cómo construir o reconstruir una identidad nacional. Hemos visto cómo pues, muchas discusiones, debates, hemos visto cómo se tumbaron estatuas en muchos sitios en el mundo. También llegó aquí en Colombia recientemente a Popayán. Se planteó la pregunta cómo se integra, ¿no? Como también pues, las raíces afrocolombianas e indígenas a la narrativa nacional de Colombia. Como CAS, como fundación política con más de 55 años aquí en Colombia, siempre estamos interesados en pues, fortalecer el debate público alrededor de temas de interés y pues, por cierto, definitivamente es un tema que nos va a acompañar no solamente el día del 12 de octubre, sino también más en adelante. Vemos también que pues, distintos movimientos también se internacionalizan, ¿no? Hay influencias también que viajan por las redes sociales. Entonces, lo que está aquí pasando en Colombia también hay que verlo en el contexto en otros países, como son los Estados Unidos o también ahí en Europa. El interés de la Fundación siempre es conectar como distintas perspectivas o siempre pues, ofrecer como una plataforma de diálogo, de tener como un diálogo constructivo, analizar un poco la situación actual, los desafíos que nos quedan por delante y también posibles soluciones y salidas adelante para el futuro. Ese es un poco como el sentido de este conversatorio. Repito que muchas gracias a todos los participantes, los panelistas que nos acompañan hoy, muy destacados y voces importantes en este tipo de debate. Un saludo especial a Nigeria Lozano, Enrique López, Fanny Castro y Bastián Bosa, que ahora nuestro moderador Juan Moncada nos va a presentar y él también va a guiar el debate. Juan, a ti también muchísimas gracias, no solamente por ser el moderador, sino también por la iniciativa y la organización, todas las gestiones que hiciste detrás de las cortinas para hacer eso posible. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Estefan. Entonces, damos inicio a nuestro conversatorio. Voy a presentar brevemente a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Nigeria Rentería Lozano, quien es abogada de la Universidad de Gran Colombia y especialista en Derecho de lo Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Fue secretaria general en la alcaldía de Quibdó y juez administrativa de dicho municipio. Fue directora de la seccional Chocó del ICBF y alta consejera presidencial para la mujer del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Igualmente en el 2013 fue designada por el gobierno nacional como negociadora del equipo de los acuerdos de La Habana y recientemente ha sido candidata a la gobernación del Chocó. Nos acompaña igualmente el profesor Enrique Serrano López, quien es comunicador social y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es escritor e historiador colombiano. Entre sus libros se cuentan especialmente Colombia, Historia de un Olvido y también ¿Por qué fracasa Colombia? Y es ganador del Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo que otorga Radio Francia Internacional. Actualmente es el director del Archivo General de la Nación y profesor en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Igualmente se encuentra con nosotros Fanny Julio Castro, quien es abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en alta dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración Pública y magíster en estudios políticos internacionales de la Universidad del Rosario.
Es asesora jurídica y política de procesos de concertación, de políticas públicas entre el gobierno nacional y pueblos indígenas y sobre derechos de las mujeres, derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente es la coordinadora de Mujer, Niñez y Juventud y Familia en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Finalmente, nos acompaña el profesor Bastián André Bosa, que es licenciado en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de Lyon y es magíster en Ciencias Sociales y doctor en Antropología Social Histórica y del Colegio de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia. Es autor y coautor de varios libros, entre los que destacan Luchas indígenas, Trayectorias postcoloniales, y actualmente es profesor titular de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. A todos muchas gracias por su participación y bienvenidos. Como ya nos adelantaba Estefan, nuestro representante, con ocasión del 12 de octubre quisimos ofrecer un espacio de reflexión en torno a la identidad en Colombia. Esta es una fecha que se celebra con muy distintos nombres en varios países. En España se le conoce como el Día de la Hispanidad, incluso en Estados Unidos como el Día de Cristóbal Colón. Y en América Latina, debido a los debates que ha despertado en torno a ese primer encuentro entre dos pueblos, entre dos civilizaciones, se han propuesto distintas fórmulas, como el Día del Encuentro entre dos mundos, en el caso de Chile, por ejemplo, y acá funcionó, al menos hasta hace unos años, cuando nuevamente volvió a despertar controversia, el Día de la Raza. Y en torno a ese debate histórico sobre la identidad en Colombia, sobre lo que significa para nuestra historia y para nuestro destino como país, esos hechos históricos del encuentro entre las primeras, el primer encuentro entre los corsarios españoles y los pueblos indígenas que habitaban el continente, pues han surgido una cantidad de relatos y narrativas en torno a eso, y es como lo que nos va a ocupar en esta tarde. Entonces, la primera pregunta que quisiera formularles es un poco un análisis muy breve de cómo entienden ustedes esos relatos que se han encontrado a veces de manera chocante sobre qué significa para la nación colombiana, para el Estado colombiano, el proceso que algunos llaman descubrimiento, que otros llaman encuentro, y cómo esos relatos contribuyeron a la formación de una identidad, si es que podemos hablar de una identidad nacional, y cómo nos acompaña hasta el día de hoy. Entonces quisiera pedirle al profesor Serrano que inicie y haga la primera provocación de este conversatorio respondiendo a esa pregunta. Quisiera en primer lugar agradecer a la Konrad Adenauer su invitación, muy cordial en la tarde de hoy, para hablar de un asunto pues tan polémico y tan digno de reflexión en todos los aspectos. En realidad no tenemos otro objetivo que ahondar en esa reflexión y tener más elementos de juicio para que sea posible abordar el asunto de la nación, de la nacionalidad, de la identidad de diversas maneras. Tengo la certeza de que cada quien tendrá la ocasión de formarse un juicio sobre lo que estamos discutiendo hoy. Lo primero es que efectivamente la perspectiva de encuentro de mundos pues no es errada ni discutible, porque es evidente que eso sí sucedió. Sin embargo, los procesos de formación de las naciones son muy lentos y además no corresponden únicamente a cuestiones de naturaleza puramente geográfica. Es decir, hay factores que influyeron en la conformación de la nación y de la nacionalidad colombianas que necesitan ser tomados en cuenta de un modo abarcante, comprensivo en el sentido más amplio del término. Y por eso suscitarán reflexiones, contradicciones, discusiones, qué sé yo, pero de todos modos hay algo muy claro, y es que
el horizonte de configuración de la nación no es 50-50, no es mitad y mitad. Ni siquiera la llamada vertiente triétnica corresponde a una categoría fácil de medir. Los pueblos se van formando inconscientemente. Las circunstancias y condiciones propias de su mundo obedecen a mucho más allá que la llegada de unos y la partida de otros, y por eso es necesario involucrar todos los elementos para ponerlos en un solo caldero y ver cómo se han mezclado a través de los siglos. Ese es el caso de Colombia. En realidad, la condición con Brodel diciendo que esencialmente lo primero de la historia es la geografía, o por lo menos en primer lugar, la historia es geografía. Y eso supone que la esquina además es el único país que tiene contacto directo con el Océano Pacífico, haya sido un repositorio de personas, horizontes, tendencias, culturas, lenguas, religiones, etcétera, que a pesar de no haber tenido el brillo que, por ejemplo, tuvieron el Perú o México, a pesar de no haber tenido civilizaciones e imperios de una naturaleza tan monumental como los que existieron en otras partes del continente, a pesar de que tampoco fueron un modelo nómada como el norteamericano, etcétera, reunieron a una población gigantesca que hoy conforma la segunda nación más grande del habla hispana, después de México. Esa circunstancia supone entonces que no podemos arrancar de cero y la nación existe, se ha ido formando inconscientemente, ya tiene un tamaño y una naturaleza que son dignas de estudio y de análisis y que presentan una gran cantidad de datos que pueden ser objeto de muchas interpretaciones. Negar la colombianidad de un plumazo y decir que solo existen regiones o que los 48 millones de personas que hablan solo español son impostores o son invasores, ese tipo de cosas en realidad deforma la comprensión cabal de una nación, en este caso una nación como la colombiana. No solamente vinieron conquistadores, no solamente vinieron adelantados. España se estaba desangrando en el siglo XV y XVI, incluso XVII. Era objeto de expulsión casi la mitad de la población española de aquellos tiempos. Incluso algunos se refugiaron un tiempo en Portugal y después fueron expulsados de Portugal. Entender el momento de la nación, o se ha ido formando, incluso cuáles son las huellas que traía, sobre todo de Andalucía y de Extremadura, el número realmente importante de cristianos nuevos que entre 1510 y 1690 llegaron al que era el único territorio de Sudamérica que podía ser penetrado 1000 kilómetros tierra adentro. Esa condición de los ríos vertientes por las que se formó necesitan ser comprendidas y adaptadas para poder, digamos así, tener un dato claro de qué significa ser colombiano, por qué los colombianos somos como somos y hemos sido como hemos sido, y a partir de entonces sí existe la posibilidad de discutir qué tanto hay de una cosa, qué tanto hay de otra, quién tiene o no la razón en una u otra disputa, pero los datos, los hechos mismos, los fenómenos mismos, están ahí para ser analizados y no pueden ser obviados. Muchas gracias, profesor Serrano. Sigamos entonces con Nigeria. Nigeria, la misma pregunta. ¿Qué papel tienen estos relatos en la formación de la identidad en Colombia? ¿Podemos hablar de una identidad, de varias? ¿Qué piensa usted? Muchas gracias, Juan. Un saludo a mi antecesor, el doctor Serrano, igualmente a todos mis compañeros y a ustedes por la oportunidad de esta participación. Pues tendría para decir sobre esto que sí, efectivamente, hace 528 años ya se da ese descubrimiento de América, precisamente origina eso que desde 1914 se haya establecido pues el día 12 de octubre como
ese día para conmemorar esa fusión o amalgama de razas en América y particularmente en Colombia, podría decir orgullosamente colombiana y muy consciente pues de la realidad de nuestro país, pero también siempre haciendo también como ese análisis un poco de lo que ha pasado, sucede de que efectivamente se hace ese descubrimiento de nuestra tierra, hoy somos todos colombianos, y esto ha sido esa formación de diferentes etnias, razas, personas con diversas identidades, y en el caso nuestro, del origen africano, en donde se da al mismo tiempo del descubrimiento, lógicamente, esa traída en estos barcos pues, negreros. Todos sabemos ya la situación en donde España había comenzado pues, a comercializar inicialmente al mismo Europa, y después se puede posicionar para hacerlo pues, en América. Y todo esto arranca con esta situación donde llegan estos barcos negreros, pero también se encuentra en Colombia otra situación en donde ya habían nuestras personas, nuestros propios coterráneos, que los indígenas que en esos momentos ya estaban asentados pues, en los diferentes territorios, y eso hace que particularmente en Colombia se inicie todo este recorrido inicialmente por Cartagena de Indias, esa entrada pues, de estos barcos negreros por Monpós, y después todo el corredor del Atlántico, al mismo tiempo el Pacífico, utilizándose en los ríos como Atrato, San Juan Baudó, pues en el Chocó, el río Patía, el río Cauca, y también esa situación pues en San Andrés, Islas y Providencia, donde inicialmente empieza pues a sobreutilizar pues la mano del hombre afro, porque se considera que tendría pues toda esta particularidad. Sin embargo, vemos de que se empieza a realizar toda esta amalgama y diríamos esta fusión de tres etnias, razas en nuestro país, donde por un lado este sincretismo que empezamos a ver después en nuestras comunidades negras es como una forma de tratar de tener no solo la pervivencia cultural, de poder preservar esos orígenes africanos, sino también poder tener ese aprovechamiento desde la misma religión, de poder apropiarse de los santos de la cultura occidental y no olvidando los de la cultura africana, y se va dando este tipo de amalgamas que hoy vamos viendo, que se ven reflejadas en fiestas como la que acaba pues, de pasar en el Chocó, en Quibdó, particularmente en las fiestas de San Pacho, donde se utilizan santos, sí, de cultura católica, que se fusionan con las tradiciones que se tenía todavía en la memoria. Se trata desde ahí de no perderles a sí mismo, tanto en las danzas, en la utilización de los instrumentos, los bailes, esa fusión que se va dando de la danza, la contradanza, de que sabemos de historias que se iban tejiendo al respecto, que era listo observar los bailes de los españoles, pero al mismo tiempo cómo esos bailes los empezaban a combinar con los bailes que se traían en el recuerdo de África. Entonces empieza todo esto, sí, a trasladarse, a tener un tipo de fusión, y de fusión también con la cultura indígena, y hoy tenemos una nación que no podría perder de vista que, si bien es cierto, todo este trabajo identitario ha creado efectivamente una nación donde de una u otra forma todos hemos sido partícipes, hemos ido aportando un grano de arena a la construcción de nación, de país, y definitivamente considerar que este ya es un país nuestro, que tiene una identidad propia, porque toda esta fusión crea otra situación ya de una colombianidad. Es también necesario aprovechar este tipo de conmemoraciones, porque no son precisamente celebraciones, de que todavía hay caminos por andar. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta situación de esclavización vino y se aposentó en nuestro país ya hasta 1851. Vemos que efectivamente se abole pues definitivamente la esclavitud con José Hilario López, y que empieza a operar en 1852, pero que vemos que ya se venía discutiendo inclusive en todas estas gestas independentistas como con Simón Bolívar, y atrás, en el sentido de que tanto españoles como
colonizadores españoles como ya los criollos, buscando también este tema de independencia, se apropia de ese concepto para tratar de ganar adeptos de un lado u de otro, y que efectivamente sea primero esto de 1821, esa ley como de manutención de partos, en donde se indicaba ya que a partir de los 18 años los niños que nacieran desde ahí de personas esclavizadas tendrían esa libertad, y que esto después se corre unos años más hasta 1851 realmente para empezarse a cumplir. Se ve todavía una problemática en el sentido de que efectivamente se da en esa época una situación de ustedes son libres, estamos en un país donde se respeta la dignidad, donde hay condiciones de igualdad y todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Sin embargo, en la práctica distaba mucho de esto en el sentido de que se hace esa situación de poder indemnizar a partir de que eso les estaba generando una problemática adicional, porque no nos digamos mentiras, inicialmente el tema era de España, pero ya también los propios criollos seguían desarrollando esta actividad del esclavismo. Entonces era como poder conciliar esas dos situaciones y que se aceptara por un lado en la sociedad, pero por el otro lado no se generara mayores dificultades y postergar el tema de la esclavización. Pero eso fue, son libres, ábranse a correr. Entonces eso se traduce en varias problemáticas subsiguientes, como lo es el tema de que la sociedad colombiana aún está en ese proceso de poder entender de que no podría verse la población negra y la indígena, que cada cual tiene particularidades, pero que hacemos una parte de un todo, y que el tema era de que quedaron libres, pero con las mismas condiciones de pobreza, de poco acceso o cero acceso tanto a educación, a oportunidades, y tocó seguir trabajando en la misma forma a estas haciendas de los grandes esclavizadores, y que en esos momentos ya eran, pues sí, terratenientes, porque igualmente la población negra no queda absolutamente con nada, ningún tipo de reconocimiento sobre la propiedad. Y así mismo ha pasado un poco con el tema indígena. Entonces empieza a darse también esta discusión de que se construye algo conjunto, pero que todavía sigue teniendo este tema de desigualdades. Entonces es como esa situación en donde, hey, aquí estamos todos, se llama la atención, y tenemos que, sí, pasar la página, pero también al mismo tiempo poder generar oportunidades a todos y todas que ayude a que realmente la amalgama sea en todos los sentidos, en el sentido de total respeto por la dignidad de los demás, pero en el proceso de generar esas oportunidades que no sean los casos excepcionales, tal vez como personas como yo, donde hay ya muchos que hemos ido estudiando, hemos ido preparándonos y que estamos trabajando día a día luchando por estar en los diferentes escenarios, sino que sea eso también una latente, una situación normal en nuestro país, y que desde ahí se reconozca esa pluralidad. No solamente el negro bueno para el baile, no solamente el indígena bueno para la artesanía, no solamente para el deporte, porque podamos tener o no algún tipo de fortaleza y siendo eso demasiado importante, sino también para valorar y apoyar todo ese trabajo que se ha venido haciendo en la construcción de país, en la construcción de ciudad. Nigeria, muchas gracias. En efecto, más adelante tocaremos con mayor detalle el tema de los retos de inclusión de todas las poblaciones del territorio nacional en ese proyecto de identidad, y obviamente la diferencia que hay entre la velocidad en la que avanza el proceso institucional formal y la realidad ya material, ¿no? Fanny, no sé si se encuentra todavía con nosotros, no la veo, ¿está con nosotros? Fanny. Sí, Juan, buenas Okay. tardes para todos. Bien. Pero esperes que... Fanny, el turno ahora es suyo, sobre la pregunta sobre los relatos y cómo construyeron una identidad en Colombia. Adelante. Sí, buenas tardes para todos. Lamentablemente mi cámara acaba de fallar. Bueno, yo creo que cómo construimos los pueblos indígenas la colombianidad, bueno, eso habría que mirar desde la historia precisamente, desde las raíces, cómo nos han incluido como colombianos
o no nos han incluido. Entonces yo creo que hay que mirar hacia atrás, hacia la historia de cómo hubo desde el principio un desencuentro entre dos, y los otros viendo, pues digamos, el foráneo que llega, viene a ver al dueño del territorio como un ser sin alma. Bueno, así se construyen las narrativas de lo que es la historia de los pueblos indígenas en Colombia y creo que de América. En este desencuentro de dos mundos, digo, yo no encuentro que realmente hubo un desencuentro ahí. Y la forma en que se viene a tratar a los dueños del territorio, como son los pueblos indígenas, y la forma en que se llega también a relacionarse con los pueblos indígenas. Por ejemplo, yo, o sea, tengo ese recuerdo de todavía de que la Biblia se usó precisamente para dominar y para asustar. Entonces esas son las narrativas que tenemos nosotros de la inclusión a esa Colombia, de que pues éramos seres sin alma, pero a las cuales había que civilizarlos para volvernos colombianos. Entonces, cuando hay ese tipo de narrativas, pues son narrativas violentas que si hacia el futuro, o sea, durante ese proceso no se cambia esa narrativa, pues va a seguir generando precisamente ese sentimiento de no ser colombianos. Muchas veces muchos indígenas de la Amazonía decimos, bueno, somos colombianos, tenemos derechos como todos los colombianos, pero esos derechos reconocidos a la sociedad colombiana no llega, no pega en esos territorios indígenas. Entonces, ¿cómo es esa construcción de esa Colombia? ¿Una Colombia desigual? ¿Es una Colombia excluyente? Entonces, ¿es Colombia de una élite? ¿Es Colombia de un grupo que si tiene todos los derechos? ¿O es la Colombia diversa, esa amalgama de colores, como dijo en algún momento el presidente Santos? ¿Es esa la Colombia que tenemos? Yo creo que es esa la Colombia que queremos, pero esa amalgama de colores tiene que ser iguales, tiene que tener derechos en las mismas condiciones. Entonces, si esas narrativas siguen siendo de desigualdad, pues yo creo que ese proceso aún está muy lento, pero tenemos que avanzar porque tenemos que llegar a ese punto de que sí somos de verdad colombianos, y colombianos no importa los colores, la raza, sino que somos colombianos con ese sentimiento y con esos valores que caracteriza a los colombianos. Yo muchas veces creo que Colombia tiene una sociedad muy valiosa, unas personas muy solidarias. Entonces, a veces yo digo, ¿dónde se pierde esa solidaridad cuando se presenta una serie de conflictos que afecta a esa colombianidad? Pues tenemos el conflicto armado, a quienes golpea más el conflicto armado, si no es a la población vulnerable y periférica. Entonces, ahí hay una desigualdad que realmente si no logramos encauzar bien las políticas que logre alcanzar esa igualdad, pues esa construcción de la colombianidad va a estar muy lenta, no se puede construir en la desigualdad una identidad. Entonces tenemos que construir esa identidad de colombianos en una igualdad de derechos, en el goce efectivo de los derechos para toda la población indígena, y olvidarnos cuando las narrativas, aunque son malas en el origen, con el tiempo cambia, obviamente cambia los sentimientos y cambia, yo creo que la mentalidad de los colombianos para sentirnos colombianos, porque muchos indígenas seguimos sintiéndonos que no somos colombianos porque no estamos incluidos dentro de las políticas públicas. Hay normas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, pero la efectivización de esos derechos está muy lejos. Entonces sí hay que tener una lectura de país, que somos una multiculturalidad y pluriculturalidad y que todos nos tenemos que tejer, hay que hacer un tejido muy bien hecho y rematarlo muy bien para que seamos realmente colombianos. Fanny, muchas gracias.
procedemos entonces ahora con el turno del profesor Bastián, que pues no es colombiano, pero un muy profundo estudioso de todos los procesos de construcción de identidad y de los fenómenos que han afectado sobre todo a los pueblos indígenas en Colombia. ¿Cómo lo ve usted desde su posición de extranjero, pero estudioso de la realidad nacional? Bueno, pues primero agradecer la invitación y saludar a los organizadores, a los copanelistas por esa discusión que, como lo han dicho, es compleja, pero es importante. Pues lo primero que diría que descubrimiento no fue, porque había gente en América antes y el continente ya había sido descubierto. Sobre eso yo creo que nadie lo puede discutir. Lo que quería preguntar es un poco a veces ese afán por buscar una historia nacional única, ¿cierto? Esa palabra de identidad que viene, yo trabajo en un programa de antropología, de pronto mi disciplina tiene culpa en difundir esa palabra porque puede ser una trampa también, ¿cierto? De pensar que tiene que haber una forma de ser colombianos y que debemos tener un solo relato cuando pues lo que han dicho las compañeras y el compañero pues es una historia en realidad que sabemos que es de conflicto, que sabemos que es de tensión, que sabemos que es de despojo, que sabemos que es de esclavitud. Y entonces yo creo que la fe que vamos a encontrar un relato bonito, un relato en el cual todo el mundo se encuentra, pues no se puede, porque todo el mundo, y un poco lo que decía Fanny ahora, porque algunas personas no se sienten representadas porque sienten que lo que se dice en la escuela pues no corresponde a lo que vivieron sus familias, ¿cierto? Porque se da una narrativa que todo el mundo sabe que es ficticia y que puede dar esa imagen, bueno, todos somos colombianos de la misma manera, todos somos criollos, solo ha sido mezcla y en realidad cualquier persona que mira un poco pues las fuentes va a ver que no es así. Yo creo que el error es pensar que debería ser así. Yo creo que no solamente un buen trabajo histórico es un trabajo que acepta los conflictos, que los reconoce, que los pone en la mesa en vez de mirar del otro lado, tanto con la población negra como con la población indígena, incluso todas esas complejidades que mencionaba el profesor Enrique, que también por parte de los criollos o de los colonos, no sabemos muy bien cómo llamarlos, pues hay una heterogeneidad muy grande y que más que querer enseñar a los niños que Colombia es solamente el producto de esa mezcla feliz, pues que en realidad pues es una historia también de despojo, una historia de esclavitud, y que pues reconocerlo no nos hace menos. Si queremos construir en conjunto un nuevo país en el cual todo el mundo cabe, pues creo que primero hay que reconocer desde dónde venimos, y que venimos de esa historia, como casi todos los otros países del mundo. No es que hay que sentirse mal por eso. Y yo creo que en las universidades, pues desde donde estoy hablando, yo creo que estamos iniciando a entender que la manera como la historia se ha contado, quién la ha escrito, a partir de qué fuentes, desde qué perspectiva, pues tiene que cambiar, ¿cierto? Y entonces esto ya la investigación ha cambiado. Si leen historias sobre la conquista en América Latina, pero también sobre la historia de Estados Unidos, ya no se escribe como se escribía hace 30 o 40 años, ya todos los relatos sencillos, justamente donde llegaban unos europeos y poco a poco desaparecían los indígenas y se creaba una nueva nación a medida que la frontera avanzaba y que hoy pues los pueblos indígenas sería algo del pasado, pues esa vieja manera de contar la historia pues en las universidades ha desaparecido. Existen centros también
de estudios donde hay investigadores indígenas, investigadores afroamericanos que producen nuevos relatos sobre cómo contar esas historias. Entonces yo creo que como universidades nos hace falta eso, nos hace falta esa idea de cambiar la narrativa, enseñar la historia de Colombia con la presencia de los pueblos indígenas, con la presencia de las poblaciones negras, y sería mentira decir que hasta ahora se enseñaba de manera incluyente esas historias, y tenemos un problema muy grave en las universidades de diversidad, ¿cierto? Porque no solamente eso tiene que ver con los contenidos, sino quién investiga, quiénes son los investigadores, quiénes son los profesores. Una universidad como la en la cual trabajamos, hicimos un censo y tenemos el 0.001% de investigadores afros e indígenas, y no es una universidad particularmente excluyente, ¿cierto? Es algo que es real de todas las instituciones de educación superior en Colombia. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo al conflicto, al hecho de que la historia de cualquier país del mundo va a ser una historia marcada por las luchas de poder, marcada por la desigualdad, marcada por las diferencias, y que si se quiere crear un país nuevo, un país en el cual todo el mundo cae, pues primero tenemos que enfrentar sin maquillaje, digamos, lo que ha sido la historia. Entonces, de pronto, para poder avanzar, dejaría aquí por el momento. Muchas gracias, Bastián. Pues sí, creo yo aquí, mirando las notas que he tratado de recopilar de todas las intervenciones, naturalmente estamos hablando de un proceso muy largo, de un proceso tremendamente complejo, y que a diferencia de muchas veces de lo que se intenta en el sector educativo, tratar de imprimir, sobre todo en las nuevas generaciones, no ha sido, por utilizar una expresión coloquial, color de rosa. Y ante esas dificultades que presentó la realidad material, hubo algunos intentos, algunas ambiciones institucionales, ¿no? Algunos las cuentan solo a partir de tiempos recientes, por ejemplo, con la Constitución del 91 y la introducción de elementos de multiculturalismo y un enfoque muchísimo más garantista en torno a los derechos colectivos de ciertas poblaciones. Algunos historiadores, incluso si estoy mal, el profesor Serrano me corregirá, rastrean algunas de estas iniciativas institucionales desde la corona española, ¿no? Un poco como reivindicando al menos la intencionalidad que había desde las instituciones del Imperio Español en relación a cómo se iba a enfrentar el problema de las dificultades que había en el proceso de ocupación de los territorios, de la relación entre las autoridades eclesiásticas y los proyectos de conquista con las poblaciones del continente. La pregunta es un poco como más allá de, obviamente, la tremenda diferencia que hay entre la velocidad a la que a veces avanzan estas iniciativas institucionales y la realidad material. ¿Qué otros desafíos ha habido? Es decir, ¿cómo logramos de alguna forma que esa realidad que busca la institucionalidad, con esas garantías que ofrece, con el discurso particular de unos derechos, cómo llevamos eso a que sea más materializable? Y cómo logramos de alguna forma incluir en ese proyecto nacional de manera más plena a aquellas poblaciones, a aquellos grupos étnicos que se han visto relegados. Profesor Serrano, tiene la palabra. Pues yo creo que nadie en sus cabales está en contra de la historia de manera de Bastián Bosa. Yo creo que eso ya hace mucho tiempo que lo hemos aceptado, ¿no? No me refiero solamente a quienes hablamos de estos temas,
sino que también es materia corriente. No obstante, y esto es muy importante destacarlo en este foro, pues que en este caso Alemania la Konrad Adenauer nos presenta y nos da la oportunidad de discutir, que reunió a pueblos, pero no de maneras iguales, no de maneras perspectivas, y además, aunque en el presente se incluya a todo el mundo, aunque los afrocolombianos y afrodescendientes sean muy importantes en la configuración de la nacionalidad y seguirán siendo para siempre, eso creo que nadie lo discute, lo cierto es entender cómo se conformó lo que hoy llamamos la colombianidad, o por lo menos esa reunión de regiones que además aisladas por la geografía durante siglos, ahora han venido a converger en el mundo urbanizado y en el mundo tecnologizado y de las redes sociales del presente. Pretender que todas las cosas han sido como hoy y que se han manejado con las categorías de hoy es una especie de miopía histórica que tiene que ver con el lento, crisol, el lento desarrollo durante 450 años de vida rural de una nación que vivía solo en su aldea, solo en su pequeño microcosmos, solo en su mundo, con la lengua española, la lengua más o menos estándar del mozárabe o del dialecto mozárabe, que es el paradigma con el que aprendieron a hablar los indígenas, pero también los colonos traían ese acento con esos ejes de funcionamiento, con esas prácticas, fue fundante y constitutiva. Sería como pretender estudiar la historia de Australia o de los Estados Unidos sin tomar en cuenta la presencia británica. Sería como pretender que todo ha surgido de la nada, incluso en otros países de América, por ejemplo Argentina, por citar un caso, etcétera, o entendido más allá de la hispanidad, sería imposible destacarlo. Es cierto que había gauchos y calchaquíes y que había diversas poblaciones en La Pampa, pero lo que lo reunió fue la hispanidad y conformó las instituciones, las prácticas, a partir de una lengua, de una religión, de unos valores cuya naturaleza no se pueden dejar completamente al arbitrio de, digamos, reivindicaciones que son justas y que son lógicas del presente, pero que no son constitutivas de ese pasado, cosas, y esto es muy importante destacarlo. ¿Qué significa ser colombiano? Si es que significa alguna cosa. Significa esencialmente una forma o unas formas de hispanidad que reunieron, unas formas de catolicidad que reunieron a poblaciones que en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, incluso en la primera mitad del siglo XX, vivían aisladas, vivían en su pequeño microcosmos, incluso con comunidades endogámicas, cuyo contacto con otros grupos humanos era nulo. Entonces, esa circunstancia de conformar todos al mismo tiempo una nación, inconscientemente, durante 4 siglos y medio, debería ser el dato que prima en el análisis del presente, porque efectivamente el presente es de mezclas innegables, pero no lo fue durante mucho tiempo y eso es necesario comprenderlo, incluso comprender el impacto de la... Yo insisto en que hubo muy poca conquista y entender el impacto de la llegada a la independencia, que fue esencialmente un acto foráneo, exógeno, en buena medida traído del exterior, con sus instituciones, con sus prácticas, con sus problemas. Eso hace que distingamos entre la formación de la nación y la formación del Estado. No es lo mismo la República de Colombia con 200 años de vida que la nación colombiana por lo menos con 600 o 1000. Eso sí merecería una distinción antropológica, como bien lo dice el profesor Bosa, y que yo creo que además, en este caso, los representantes de la comunidad afrocolombiana y de las comunidades indígenas también aprobarán. Es el análisis serio, sereno, de una síntesis cuya naturaleza no ha terminado. Muchas gracias, profesor Serrano.
No sé si el profesor Bosa tenga alguna respuesta a esta última intervención, aprovechando pues que se hizo mención a la suya. Yo creo que efectivamente no pensaba que iba a intervenir ya, entonces, pero lo que creo efectivamente es esa historia, lo que dice el profesor Enrique de que hay historias de diferentes temporalidades que se entremezclan, ¿cierto? Entonces unos dicen, de hecho, no es la historia indígena que es parte de la historia de Colombia, porque digamos que ha sido un poco la reivindicación de decir cómo es que esas historias han sido escritas sin tener esas voces, ¿cierto? Particulares. Siempre había un poco esa crítica de decir, pues, quién escribe el relato y efectivamente eso ha sido la misma historia en todos los países de colonización, bien sea Norteamérica, Australia, que son casos que uno no compara a veces porque justamente es otro idioma, el del colonizador, pero tienen mucho que ver. Y cuando uno mira los libros de historia en estos países, en el siglo XIX había mucha población indígena que aparecía representada y poco a poco fueron borradas como si hubieran desaparecido totalmente. Y ahora se enseña la historia como una historia de la ausencia negra y la ausencia indígena. Y yo creo que en el caso de Colombia, yo quisiera insistir de que si uno pregunta yo trabajo en una universidad, si uno pregunta a los estudiantes que salen como economistas, como abogados, como politólogos, incluso como historiadores, ¿qué saben de esa historia indígena, esa historia negra de su país? Y pues yo creo que tenemos que reconocer que nuestros estándares son muy bajos. Apenas van a poder nombrar, digamos, unos pocos pueblos de los cuales van a tener una idea muy imperfecta sobre la historia de la esclavitud, cuándo es que empezó, cuándo es que terminó, cómo funciona. Las personas no saben, como si fuera algo ajeno, cuando en realidad estamos hablando de algo central en la historia de Colombia. Entonces yo creo que yo diría que sí tenemos que admitir que hay bajos estándares en términos de cómo se enseña la historia de Colombia, no en cuanto a investigación, sino en cuanto a ese gran relato que todo estudiante universitario debería conocer, ¿cierto? Yo creo que uno pregunta a los estudiantes y dice, no, yo no sé nada de los pueblos indígenas, yo no sé nada de la historia afro en Colombia, y nadie les va a castigar, ni en términos éticos no van a tener pena de decir, yo no sé cuándo terminó la esclavitud en Colombia, yo no sé nada de eso porque no es mío, no es mi historia, de ciertas formas, ¿cierto? Como si fuera, y uno dice, pues, como universidades tenemos la responsabilidad de una alfabetización racial mínima, ¿cierto? Para decir, no, si son colombianos, esa historia es suya, la historia del despojo, la historia de la esclavitud. Y de hecho, un poco para retomar lo que decía el profesor Enrique al final, Colombia hace parte de esa historia de largo plazo, es decir, esos grupos tenían una historia, tanto en el Amazonas, de donde viene Fanny, como en la Sierra Nevada. Hay historiadores de esos pueblos que para quien la historia va sobre varios siglos antes de la llegada de los españoles, incluso donde la llegada de los españoles es un evento entre otros, ¿cierto? Que tienen todavía sus linajes, sus historias propias, que son a veces más importantes porque, por ejemplo, pueblos que vivieron en la Sierra Nevada, ellos la colonización no la tuvieron en el siglo XVI, no la tuvieron en el siglo XVII, XVIII, sí hubo intentos, pero pudieron seguir hablando su lengua, tener sus instituciones, y es en el siglo XX que hubo esos procesos de despojos, de quitarle los niños a las familias para que aprendieran a hablar español. Es decir, que eso yo creo que hace falta mucho en términos de enseñar la historia de Colombia al público general, no como la historia de en la época de la conquista hubo despojo, hubo robo de tierra y después llegó la república y eso terminó. Yo, pues las investigaciones que hice, la hice, como decía, en la Sierra Nevada de Santa Marta,
Primero, pues sí, había también negros en la Sierra Nevada porque había esclavos que llevaban los colonos y esa presencia ha sido borrada. Nadie sabe de qué pasó con esas personas. Y segundo, lo más duro de la colonización, lo más violento del despojo. Y cuando digo despojo es robo de las tierras, pero robo de los niños, robo de, digamos, una historia muy dura, no es el siglo XVIII, es el siglo XX, ¿cierto? Entonces yo creo que, y eso, Fanny hizo todo un trabajo de investigación sobre la cauchería en el Amazonas, y lamento pues un poco eso, pero yo creo que como universidades deberíamos enseñar esa historia a todos los estudiantes, debería ser no algo de un público especializado, sino finalmente algo que las personas conocen, la historia de la Casa Arana, la historia del teraje, la historia de la matrícula, la historia de las misiones, porque eso afectó grupos y quisieras cerrar por acá, porque qué imagen damos que lo indígena remite al pasado, remite a algo que ha desaparecido. Si vamos a ver cuál es la única institución nacional importante que habla de lo indígena, es el Museo del Oro. Y van al Museo del Oro y se habla de los pueblos como en el pasado, ¿cierto? Como si hubieran desaparecido. Yo creo que el mensaje tenía que ser muy claro en las universidades y en todas las instituciones de educación. Los pueblos indígenas no son el pasado, los pueblos afros no son el pasado de Colombia, son también su presente y son también su futuro, ¿cierto? Y no han desaparecido para nada. Muchas gracias, Bastián. Bueno, entonces sigamos con Fanny. ¿Cómo hacer, Fanny, para incluir de manera más plena estos otros relatos que quizás se han visto, se autorreconocen como relegados en ese proceso de construcción de identidad y de colombianidad en las instituciones? Y hago una salvedad en esto, no solo las instituciones de más alto grado de formalidad, ¿no? El Estado, las leyes, los derechos, sino instituciones como precisamente lo mencionaba el profesor Bosa, la educación, el canon educativo. ¿Cómo hacemos para incluir más plenamente esos relatos que se ven relegados o olvidados en esa historia? Fanny, ¿sigue con nosotros? Bueno, mostrar lo que hay en Colombia, esa riqueza que hay en Colombia, sus historias, sus realidades, sus retos, sus desafíos, sus fracasos. Bueno, todo eso es importante mostrarlo. ¿Y quién va a mostrar el de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes? Pues nosotros mismos, porque creo que nosotros conocemos nuestra historia y tenemos que empezar a difundir todos esos conocimientos que tenemos alrededor de nuestra historia y de las causas buenas y malas que hayamos vivido. Eso nos corresponde a nosotros, y la academia y la educación también en Colombia creo que ha perdido un horizonte. Precisamente la educación tiene mucho que ver en esa formación de la identidad y de la colombianidad que ustedes están, bueno, que estamos hoy dialogando, porque mira, yo me formé en un internado en el Amazonas donde solamente se hablaba de lo no indígena, porque lo indígena había que borrarlo, pero allá le enseñaban a uno a ser colombiano. Me acuerdo tanto los días nacionales como 20 de julio, eso nos ponían todos los uniformes de los militares de la época, supongo, y con bandas de guerra, pues porque los que nos estaban enseñando eran misioneros capuchinos españoles que traían, pues, digamos, creo que tenía en su mentalidad toda esa forma de asimilarnos a todo lo que era lo nacional. Pero entonces nosotros fuimos los que vimos eso, esos hechos que creo que son
importantes para la historia de Colombia, hay que contarlo, porque de eso es que se forma precisamente la colombianidad, de esas diversas historias que hay en esas periferias y en esa Colombia profunda que tiene que salir. Y en eso también, como decía el profe Bastián, la universidad tiene un gran papel. O sea, si yo como estudiante de la Universidad del Rosario no contara la historia de mi pueblo, pues sería un tema más que no se conoce. De hecho, ese es un tema de la Casa Arana que tiene mucho que ver no solamente con el gobierno nacional, sino con los gobiernos extranjeros como Perú y otros países que se vieron involucrados en toda esa explotación del caucho. Alguien lo tenía que contar, pero desde su propia voz. O sea, nosotros tenemos que sacar desde nuestras propias voces esas historias, porque si está, digamos, porque en la academia y en la escuela eso no se cuenta. Es muy cierto lo que acaba de decir el profe Bastián. Yo por 10 años estuve acompañando el proceso del Ministerio de Cultura en lo que tiene que ver con la presencia de los pueblos étnicos en Filbo, ¿no? Con el Ministerio de Cultura. Entonces pasaban estudiantes de diferentes colegios públicos y privados, y pues nosotros dábamos charlas sobre indígenas, qué pueblos indígenas hay en Colombia, si conocían, y pues era muy lamentable que niños y jóvenes de escuelas y colegios privados pues no tenían ni idea. Ellos decían que no, que ellos ya se murieron hace muchos años, que están los chichas hace rato se murieron, y que si conocían algún pueblo indígena, y lamentablemente ninguno daba con el nombre de algún pueblo de los 115 pueblos indígenas que hay en Colombia. Y así es con la historia, yo creo que de todos los pueblos étnicos, e incluso yo siempre digo, los campesinos es una población importante que tenemos que incluir también, porque tiene sus narrativas, porque terminaron en el campo. Bueno, todas esas historias, eso es lo que construye esa colombianidad de la que estamos hablando. Muchas gracias, Fanny. Nigeria, el turno es suyo. La misma pregunta. Muchas gracias. Bueno, sí, consecuente con todo lo que han dicho mis compañeros aquí de panel. Respecto a esto, vemos, analizando pues lo que hay en nuestro país, que hay herramientas que se han venido estableciendo. ¿Por qué parto de allí? En el sentido de que con la Constitución de 1991, el tema de la población afro se estableció, y desde ahí se dio como ese inicio con la Ley 70 de 1993, que quiso desarrollar, o su fin era desarrollar todo este reconocimiento de la multiculturalidad, de todo el tema, el respeto por la diferencia, de la valoración de todos los grupos étnicos que de una u otra forma han estado presentes en la Constitución de país y de nación. Y desde ahí se estableció en esta Ley 70 de 1993 que se debía implementar una cátedra afro, en el sentido de que esta ayudara a realizar todo este trabajo como descolonización que aún perduraba pues en la sociedad colombiana, sobre todo pues en el entendido de que el desconocimiento en esa forma clara, real de lo que ocurrió con toda nuestra historia, hacía de que todavía se siguieran a veces perviviendo situaciones que se pretenden precisamente pasar, y que lo que se pretende es avanzar como país en la generación de un mayor respeto por la diferencia. Sin embargo, a pesar de que ha estado, esto todavía pasa lo que estaba diciendo antes el compañero, en el sentido de que ni siquiera en nuestros colegios, o sea, ha sido esto llevado como a la práctica. Yo veo que Colombia tiene sinnúmeros de políticas públicas en diferentes aspectos, y uno de esos es no solamente, creería yo, lograr la visibilización del aporte que hacen los diferentes grupos en nuestro país para la construcción de país, sino también cómo se pueda desde ya estar trabajando en el tema de que sean también protagónicos de esa construcción, de esos avances, y que asimismo estén realmente implementándose todo esto que tanto se ha escrito, porque hay mucho
ya avances, si desde la teoría podríamos decir, pero en la práctica todavía se sigue teniendo el desconocimiento. ¿Quién escribe la historia y quién sigue redactando esa historia? ¿Cuál es ese avance a esa escritura? Y que desde ahí empiece también a mostrarse, pero también a visionarse cómo se ha apoyado para salir y llegar a lo que hoy somos, pero que todavía tiene que mejorarse porque hay mucho desconocimiento. Entonces, en ese sentido es como, sí, insisto yo en esa teoría de poder descolonizar un poco todo esto que nosotros tenemos a nivel como mental, abrirnos más y entender y respetar la diferencia, pero también no solamente visibilizarla, sino empoderarla y que esto sea una práctica real. Muchas gracias, Nigeria. Bien, escuchándolos un poco, ¿no? Pues son enormes los desafíos que todavía tenemos por aumentar la participación que tienen diversos grupos étnicos en ese proyecto de construcción de identidad. Y un poco a la luz de los hechos recientes, ¿no? Pues hemos observado que esas manifestaciones de reivindicación identitaria han ido en aumento, ¿no? Se han hecho mucho más visibles. En algunos casos son tremendamente controversiales, como el derribamiento de estatuas, un poco lo que mencionaba Estefan al principio, y que eso ha hecho parte, digamos, de los titulares recientes, pero también ha incluido otros procesos a los que lamentablemente no se le ha hecho tanta publicidad, como la resignificación, digamos, de algunos monumentos históricos, precisamente como el de la Casa Arana. Fanny, y en este caso, para esta pregunta quisiera empezar por usted. Entiendo que la comunidad de los pueblos de la Amazonía, esa comunidad que usted está representando hoy, ha resignificado el signo de muchos espacios de construcciones, de monumentos que en el pasado significaron para su pueblo algo tremendamente doloroso y que sin necesidad de eliminarlo, acabarlo o borrarlo, le dieron un significado nuevo. ¿Qué nos podría contar sobre esos procesos? ¿Cómo entendemos mejor esos fenómenos de reivindicación identitaria y étnica? Fanny. Hola, nuevamente me quedé sin cámara. Un segundo. Tranquila, así con la voz es suficiente. Ok, listo. Bueno, yo realmente respeto lo ocurrido. No me pongo de un lado ni del otro, porque aquí hay, creo que asuntos que también trascienden más allá de lo superficial. Yo creo que aquí tiene que ver con la espiritualidad también. Hay muchos pueblos indígenas, bueno, pueblos que han sido violentados históricamente. Entonces, una imagen como la que derribaron en Popayán, pues les recuerda el dolor. Entonces, si ese dolor tiene que ver mucho con la narrativa que traen y lo que se cuenta en la historia de su pueblo, si eso ese dolor no se ha trabajado y no se ha hecho duelo, pues eso va a seguir persistiendo de generación en generación. Yo quiero contar como la historia nuestra, precisamente de la época de la cauchería. Yo vengo de la Chorrera Amazonas, donde está hoy ese símbolo de esa gran tragedia de la cauchería, que es la Casa Arana. Ahí en la Chorrera. De hecho, mis abuelos, o sea, los pueblos de esa, por la explotación del caucho. Está cimentado sobre la sangre, sobre la violencia, sobre todas las formas de violencia que hubo en ese lugar. Sin embargo, nosotros, ¿qué hicimos? Una vez se reconstruyó esa Casa Arana, ¿qué hicimos? Con los abuelos mayores, sabedores y los espirituales, lo que hicimos fue convocar a todos estos sabios y todos estos espirituales para poder hacer un rito de sanación
y voltear esa tragedia en un bien para nuestras nuevas generaciones. Entonces, ¿qué hicimos con esa casa arana que en el pasado fue dolor y símbolo de muerte? Logra aflorar en ese lugar. Entonces, ese es un lugar que está ahí, siempre recordándonos de que la historia como esta no se puede volver a repetir y que sobre esa historia hay pueblos que pueden seguir viviendo y construyendo sus planes de vida. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos con ese símbolo de dolor, de muerte, de tragedia. Más en ese mismo lugar creamos lo que fue un CERES, o sea, Centro Regional de Educación Superior, y sacamos unos jóvenes profesionales al servicio del mismo territorio. Convertimos la casa en un bien de interés cultural de carácter nacional y ahí hacemos muchas actividades. Entonces, creo que esta casa arana está en el mismo nivel de la cúpula de Jembacú, bueno, de otros centros que nos recuerdan la tragedia humana, pero también se puede voltear esa historia para florecer el conocimiento en esos lugares. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y aquí, pues, el pueblo Isaac tendrá sus razones, sus sentimientos, su dolor, que eso hay que trabajarlo. Lo que pasa es que en este país queremos tapar los canastos de la memoria de tragedia y no trabajarlos. Colombia tiene tiempo todo eso, hacer duelo. Hay que hacer duelo con todas las tragedias que ha habido, más las tragedias grandes. Y si para el pueblo Misak eso simbolizó pues tragedia, muerte y horror, pues hay que trabajarlo y no cuestionarlos. Aquí hay que trabajar con ellos desde la parte espiritual y luego la parte política y social, pero aquí hay cosas de fondo que si nosotros no sanamos esas situaciones, pues va a seguir persistiendo en el tiempo. Gracias, Fanny. Bastián, el turno es suyo. ¿Cómo entender mejor estas manifestaciones de reivindicación identitaria? ¿Cómo diferenciarlas, no? Cómo comprenderlas y sus implicaciones para el futuro y para el proceso de integración y participación de la identidad. Bueno, pues yo creo que han tenido un efecto, es que esas últimas semanas hemos hablado mucho de historia, nos hemos cuestionado, hemos tenido dudas y yo creo que pues eso siempre es positivo. Cosas que de pronto eran impensables de poner sobre la mesa y de empezar a discutir, empiezan a ser objeto de un debate sereno. Yo creo que eso es muy importante. De nuevo, quisiera hablar de las instituciones de educación superior, de las universidades y reflexionar sobre las universidades norteamericanas. Todas tienen ese mismo vínculo con la conquista y con la esclavitud. De hecho, hicieron gran parte de su riqueza a través del hecho de tener esclavos. Y todas las grandes universidades coloniales, Harvard, Princeton, Columbia, hoy tienen comisiones andando no para tapar ese pasado, sino para investigar y reconocerlo, ¿cierto? Y entonces yo creo que ese chip, uno puede criticar un poco eso porque unos dicen, no, pero se están aprovechando, pero al mismo tiempo, pues uno tiene que hacer ese trabajo y hacer ese trabajo no le hace menos a uno, sino que realmente es decir, bueno, vamos a poder pasar adelante, pero tenemos que saber que somos parte de esa historia de exclusión, que somos parte de esa historia, no para darnos latigos o para sentirnos mal, sino para decir, bueno, si queremos ir adelante, entonces tenemos que crear esas investigaciones. Y yo creo que no habrá necesidad de tumbar las estatuas por la fuerza si empezamos a discutir colectivamente
realmente qué significa tener esas estatuas que están también en las grandes ciudades de Latinoamérica y que entonces se parecen a esas estatuas que cayeron en el sur de Estados Unidos de los generales de la Guerra de Secesión. Pero del mismo modo que esas estatuas no datan, no son invenciones recientes también. Tampoco uno puede fetichizar esa estatua como si fuera algo que viene de la conquista o de la colonia. Son estatuas recién, muchas de ellas, que reflejan una intención política particular, de un momento particular, en los años 60, pues dependiendo de cada estatua. Y yo creo que obviamente tumbar a la fuerza no hace avanzar necesariamente las cosas, pero hay que plantear esas preguntas y yo creo que es importante y yo siento que el mensaje debe ser esto. No hay que esperar que jóvenes, y me parece positivo también que hayan jóvenes que se preocupan de historia. Uno tiene esa imagen, no, los jóvenes no les importa. Si tumbaron esa estatua, es también porque de ciertas formas, como decía Fanny, se sienten movidos. De pronto no es la manera, pero yo creo que en vez de mandarles la policía, pues hay que invitarles a foros, hay que justamente abrir y tener una discusión sobre qué es la historia de Colombia y sus complejidades. Ellos van a tener interés, ¿cierto? Ellos de pronto si los invitamos a la mesa a discutir, de pronto no van a tener ya esa postura de oposición, sino una postura de construcción. Y yo creo que la imagen de decir son vándalos, son personas que no respetan, yo creo que no es real. Son personas que obviamente hay que abrir un diálogo con ellas y hay que abrir un diálogo por todo eso que dice Fanny del canasto de la memoria, que no vamos a salir adelante si queremos tapar las cosas. Obviamente, pues necesitaríamos 2-3 horas para hablar bien del asunto, porque es un asunto muy complejo, pero pues sé que ya estamos llegando o pasando las metas, así que será para una próxima vez. Muchas gracias, Bastián. Bueno, Nigeria, ¿cómo entendemos esto? Derribamos estatuas, no lo hacemos, ¿es esto necesario para reivindicarnos? ¿Qué papel tienen todas estas expresiones en la construcción de esa identidad? Pues yo creo que es una oportunidad como para repensar. Se ha generado una gran polémica, eso es algo que tiene que decirse, polémica en donde unos están a favor y otros en contra, pero la verdad es de que hechos como esos incidentes que han pasado en Popayán, en el mundo, en diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos, en Europa, que han empezado a hacer esta destrucción o derribamiento de estatuas. Y todo esto es como una especie de poder, las comunidades étnicas, revelarse, llamar la atención frente a lo que ha pasado, a que se haya simbolizado y dado tanta importancia a estatuas de personajes que tal vez no los representan, de que no se tuvo en cuenta parte de cómo estuvo en esa narrativa, la historia de los grupos étnicos, de las comunidades étnicas, y desde ahí entonces empieza a hacerse también esta forma como de rebeldía frente a un pasado que de una u otra forma hace que se vuelva la mirada. No podría decirse que sea pues la mejor acción, pero también ha sido como esa reacción a hacer que se mire, que se revise y que todo el mundo empiece a preguntarse qué hubo atrás, por qué esta persona no está representando a determinados grupos dentro de la población, de la unificación pues, de un país. Y creería yo que ahora es como ese momento para entender de que el mundo es de constantes cambios, de que antes ese tipo de acciones eran tal vez valoradas, eran reconocidas y podrías al mismo tiempo ser filántropo, pero también al mismo tiempo ser un esclavista o también haber apoyado el tema de toda esta colonización y haber tal vez trabajado en ese exterminio de comunidades, de grupos étnicos indígenas. Entonces, ahora, si bien es cierto, podrá haber otro tipo de salidas, es tal vez la oportunidad para repensar
qué simbología estamos teniendo en nuestras ciudades, si representan o no, qué historia hay detrás de ello, y también desde ahí aprovechar a que se pueda apoyar esa narrativa de cambio, una narrativa que se construya con la realidad de un país que realmente se respete, visibilice y valore lo que ha sucedido y no lo que se ha querido contar, que en cierta forma lo que genera es más reacción de que las personas traten de mostrar su propia narrativa y imponerla, y que este tipo de situaciones empiezan a presentarse. Entonces yo creo que es como una oportunidad para revisar lo que ha sucedido, pero también empezar a comprender y la necesidad de valorar y visibilizar personajes que han sido propositivos dentro de una comunidad. Muchas gracias, Nigeria. Bueno, tratamos un poco como de reunir las inquietudes que nos ha manifestado la audiencia. Lo que vemos es que hay una preocupación por el lenguaje, ¿no? Y la práctica cotidiana del lenguaje, especialmente con ciertas palabras o expresiones que hacen referencia a un perfil étnico particular y que se volvieron peyorativas, ¿no? en el uso cotidiano del lenguaje. Y la audiencia pregunta, ¿no? ¿Cómo transformar esto? Es decir, ¿cómo valorar el lenguaje o el cambio del lenguaje como herramienta para reivindicar un poco el papel que tienen algunos grupos étnicos en la identidad y lograr, digamos, como una mejor convivencia? Profesor Serrano, ¿qué dice usted? Profesor Serrano. Pues yo creo que la vindicación de minorías es algo muy sano y es un progreso que evidentemente Colombia ha hecho. Y creo que en mucha medida este diálogo se explica por ese esfuerzo constante de vindicar a aquellos que la historia no ha hecho visibles. Eso es razonable. Lo que pasa es que la historia de Colombia es muy pobre y en todos los aspectos, incluso haciendo visibles a los antaño invisibles, se convierte también en invisible a la mayoría. Se cometen muchos errores en general al no saber, al dar por supuesto que había españoles e indígenas, por ejemplo. Eso no es cierto. Hubo desde el comienzo una serie de categorías que hicieron que uno fuera más de Antioquia, la historia del Valle del Cauca. Todas están tejidas por hilos que son delgados, esencialmente vinculados a la asimilación de la cultura hispánica. Eso es en realidad lo que los hizo. Si ustedes miran la arquitectura de los pueblos, el mismo criterio de fundación, todas sus características durante siglos. Creo que la clase arana no puede explicar fundamentalmente ni los acontecimientos puramente coyunturales, pueden explicar los largos procesos de configuración de la nación. Esos son los que deberían ponerse de relieve, particularmente en las fechas de efemérides, porque no reivindican el conflicto, sino la asimilación. Es decir, lo contrario, la capacidad de convivencia que ha sido muy grande de la población colombiana. Cuando yo sostengo, y en las investigaciones que he hecho, que la mayor parte de la historia colombiana es una historia pacífica, es una historia además de adaptación o de poblaciones adaptadas y adaptativas, es de confluencias y de mezclas no violentas en la mayoría de los casos. Incluso la ventaja de unas poblaciones frente a la ventaja de las otras no produjo conflicto, sino asimilación. Un poco como en la India, donde prima la adaptación sobre el conflicto, en Colombia también en una medida razonable
prima ese aspecto y ese es el que debería ser digno de ser celebrado, de ser destacado como un baluarte de la nacionalidad, como una forma de vivir a pesar de las dificultades. La verdad es que ricos, en una sociedad como la colombiana, no hay historia de grandes riquezas. Al contrario, todo fue una cultura austera. Es decir, eran austeros los colonos hispánicos, eran austeros los grupos negros que se establecieron en el Chocó, eran austeros los grupos aborígenes también. No es la historia de una alternativa violenta, esa está impregnada de una fuerte influencia política. Yo creo, por el contrario, que una historia serena nos daría la pauta de una serie de triunfos que se obtuvieron, no solo sobre la naturaleza o sobre las fuerzas naturales y los factores naturales que desafiaban constantemente a la población, a la totalidad de la población, sino también una serie de síntesis positivas de convivencia que fueron la nota dominante y no la idea de que los ricos y los españoles se esclavizaron brutalmente a tales poblaciones, etcétera. Eso se mantuvo impune durante... Si uno estudia la historia colombiana, se da cuenta de que eso no es la nota. Y no lo digo yo, lo dice Jaramillo Uribe, lo dicen los grandes investigadores que ya llevan siglos, lo dice Malcolm Dees, lo dicen en general los colombianistas que han, David Bushnell, etcétera, Anthony McFarlane. No es la historia de una expolia o de un expolio brutal, es la historia de una asimilación lenta, minuciosa, incluso compartida, en la que la mayor parte de la población logró durante largo tiempo un modelo encomiable de convivencia que debería ser destacado. Gracias, profesor Serrano. Bastián, la misma pregunta. Siguiendo un poco con la línea de ideas, ¿cómo afectó de igual manera esa convivencia pues el uso del lenguaje cotidiano, ¿no? Y la significación que tuvieron algunas palabras que hacían referencia a ciertos grupos étnicos en ese proceso como para dar respuesta a las inquietudes de la audiencia? Sí, pues yo iba a seguir de pronto lo que decía el profesor Serrano. Yo creo que, pero de pronto no estamos totalmente en la pregunta sobre cuáles son las palabras, la manera de referirse a los diferentes grupos, pero yo creo que y tiene que ver con las preguntas anteriores sobre las estatuas y la manera de construir la historia, de celebrar la historia. Y yo creo que es importante llegar a ese punto en el cual vamos a reconocer que no hay una historia, digamos, salir un poco de esa visión muy antigua de la historia como disciplina, es la historia como el pasado que tuvo lugar. Yo creo que toda historia es contemporánea en el sentido que toda historia se escribe en función de un presente, en función de unos intereses. Y es verdad, digamos que entonces siempre vamos a tener preguntas diferentes, intereses diferentes, y entonces que algunos van a preferir ver el conflicto y otros van a querer ver la asimilación, etc. Yo creo que la historia es demasiado compleja como para decir es más prevalencia o prevalece más la unión o prevalece más el conflicto. Yo creo que hay buenos argumentos para decir lo contrario de lo que dijo el profesor Enrique, diciendo, bueno, mirado desde otra perspectiva, podemos sí ver esa historia con cierta brutalidad, con cierta crueldad, porque desde otra perspectiva, esa historia que se llama asimilación, y entonces ahí llegó a la cuestión de las palabras, a la pregunta de las palabras. Lo que unos van a llamar asimilación, otros lo van a llamar despojo, o lo que unos llaman integración, otros lo van a llamar genocidio, etc. Entonces, yo creo que son asuntos complejos, y no digo que la visión que enfatiza
la violencia y el conflicto es necesariamente superior a la que enfatiza la integración, pero lo que quiero decir es que hay que iniciar con ese debate historiográfico para decir, de todas formas, lo que sí podemos acordar es que esa historia es compleja, esa historia ha tendido a dejar por fuera muchas versiones, eso yo creo que nadie lo puede negar. Esa historia ha tendido a escribirse con las palabras de ciertos grupos, lo que decías, es decir, que reflejaba también el punto de vista del colonizador, ¿cierto? Del colono, porque los documentos con los cuales escribían los historiadores eran las fuentes que habían producido los mismos colonos. Eso es la gran dificultad para todo investigador del pasado, es que uno escribe con fuentes que no son las de todos, sino que son las de cierto grupo, y los mismos investigadores eran los herederos también de ese mundo, es decir, que eran del lado de los dominantes. Entonces yo creo que para llegar a la cuestión de las palabras es muy importante escuchar esas palabras que vienen de los mismos grupos que han sido un poco los silenciados o los excluidos de esas narrativas dominantes de ciertas formas. Y entonces ver que lo que unos ven como integración, pues otros no lo han visto de esta manera. Y entonces yo creo que lo importante es salir de la historia única, ¿cierto? Salir para poder confrontar perspectivas diferentes. Y perdón por demorarme un poco. Muchas gracias. Nigeria. Bueno, siendo también allí concreta sobre esto, yo pensaría de que en esta preocupación que hay por el lenguaje, una de la forma o lo que se puede también trabajar es esa eliminación de estereotipos. Tenemos aquí de carácter social, estereotipos por el tema de raza y de género en nuestro país. Entonces, hay una posibilidad y necesidad de trabajo empezando por nuestros hijos. Estamos viendo de que desde los más pequeños empieza a darse esta situación de ver siempre algo como normal, ver más bien el hombre más fuerte, eliminación, por ejemplo, de escenarios de construcción de aportes a personas afrodescendientes, en el tema de las mismas mujeres, el rol más bien del tema como sexual, sexy y todo esto. Entonces es como nosotros apoyamos ese cambio de chip de mejorar lo que es el lenguaje, de incidir en nuestros hijos, incidir desde los más pequeños. La educación aquí juega un papel determinante para que empiece a cambiarse poco a poco esta situación que desde los mismos estereotipos que como sociedad hemos tenido, y como sociedad tampoco estamos haciendo ese gran esfuerzo en hacer que comprendan cómo ha sido esa construcción de nación y los aportes que de una u otra forma se han venido dando, no va a cambiar. Y entonces, en este sentido, yo creo que también podría ser una recomendación apoyando pues lo que ya antes se ha planteado, pero que aquí hay una gran necesidad. Gracias, Nigeria. Fanny, la misma pregunta para usted. Pues a ver, yo creo que las palabras siempre son, digamos, relevante cuando el dominador es el que las impone y las replica. Entonces, mientras esto no ocurra, pues yo creo que hay situaciones que se pueden manejar. Históricamente hay palabras referidas a los pueblos étnicos que son demasiado ofensivos, pues digamos para los que entendemos, pero en el pasado cuando no entendíamos qué significaba eso, para nosotros era, digamos, una alegría que nos dijera así. Entonces todo depende también del contexto, de la época, de la situación que estemos viviendo. Entonces sí creo que es importante hoy no naturalizar eso. Yo, por ejemplo, es muy común, yo escucho mucho en Bogotá cuando una persona comete, digamos, como un error o alguna situación que no es bien vista, siempre le dicen, no sea indio, ¿no? No sea indio, o sea, sí, y son palabras que entonces ya el hacer las cosas mal o indebidamente es ser indio. Entonces, siempre esa forma de peyorativa, pues, de
de llamar a las personas con unas categorías creadas para discriminar y para excluir. No, no se puede seguir naturalizando. Depende también quién lo diga, en el contexto que lo diga. También hay que estar atento a eso y no estar replicándolo en los escenarios y donde la población generalmente que no entiende, como los pueblos indígenas a veces no entienden algunas palabras y creen que los insultos que le están haciendo son alabanzas que le están haciendo. Entonces eso también es una falta de humanidad y de respeto hacia revisar bien también en los discursos qué palabras estamos manejando, qué categorías se crean también para discriminar. Y la mayoría de las veces las palabras de indio, de salvaje, siempre está relacionado con los pueblos étnicos. Indio, salvaje, o qué bruto, bueno, todo eso siempre lo endilgan a los pueblos étnicos. Entonces, no hay que naturalizar eso, sencillamente. Así es. Bien, muchas gracias. Pues ya estamos llegando al final del conversatorio. Yo no quisiera que acabe sin antes pedirle a cada uno de ustedes que en máximo 20 o 30 segundos ofrezcan una reflexión final, un mensaje que quisieran ofrecerle a nuestra audiencia con ocasión del 12 de octubre, una invitación que ustedes quisieran ofrecer a la reflexión sobre estos temas. Profesor Serrano, empecemos. Muy bien. Yo solamente quisiera hacer énfasis en el hecho de que la conmemoración de la historia debe ser para unir, para entrar de nuevo en la concordia. Al fin y al cabo, los especialistas podrán tener diferencias, pero una nación necesita, pues, factores de concordia, y tomar la historia como un factor de discordia es precisamente el discurso dominante en estos días, en estos años. Me acuerdo que en la celebración de los 500 años en 1992, ya el discurso era terrible, inflamado y violento. Y hemos luchado durante muchos años por hacer que se serene, que el pasado no sea factor de reivindicación política del presente, sino que se convierta en un factor estabilizador. Porque lo que necesita una nación es siempre el sereno análisis, incluso con los hechos terribles, de lo que ha sido y de lo que ha llegado a ser, de lo que ha devenido, para la paz, la concordia y el progreso, o el bienestar de la sociedad actual, y no particularmente para revivir con el pretexto de acciones históricas seguramente censurables, discordias cuya naturaleza se extiende al presente. Usar eso es peligroso. Además, la vindicación de las minorías, que es justa, no puede hacer invisibles a las mayorías. Y eso es también lo que está por hacerse en historiografía, por un lado, pero también en el relato de nación que se da a los colegios y a las universidades, para que eso sea factor de reconstrucción o de construcción colectiva y no factor de destrucción. Muchas gracias, profesor Serrano. Nigeria, brevemente, una invitación a nuestra audiencia para que reflexionen en torno a esta fecha. Búsqueda de nuestra propia narrativa. Creo que eso ayuda a visibilizar tanto el aporte nacional de la población afro a nuestro país y también a generar el respeto por la diferencia en el entendido de que somos parte de una nación y en el entendido de por qué es necesario la aplicación realmente de las políticas públicas establecidas para ello. Gracias. Profesor Bosa. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que todo lo que se ha dicho es muy importante. Ese esfuerzo de trabajar la historia debe hacerse para construir un país más justo, un país
más inclusivo, y yo creo que la historia puede jugar un papel importante para sanar. Yo creo que sí hay que abrir, o para retomar la metáfora de los pueblos del Amazonas, esas canastas de la memoria, que si queremos que haya realmente entendimiento y esta reunión de todos los colombianos, pues hay que discutir y poner sobre la mesa ese pasado tan complejo, tan contradictorio, tan difícil matizado también de entender, y que pues no tenerle miedo, digamos, a esa construcción del reconocimiento también a las diferencias, ¿cierto? Y ahí se pueden aprender mucho todos los colombianos, indígenas, no indígenas, afros, no afros, de esas prácticas que han tenido los pueblos, porque ellos sí que han sufrido y sí que han tenido que procesar esa historia de violencia también, ¿cierto? Entonces tienen, yo creo que herramientas para decir cómo es que uno vive cuando la historia familiar ha sido una de despojo, una de destrucción, una de niños robados, ¿cierto? Yo creo que no hay que minimizar esa violencia y aprender de cómo los pueblos no se han enganchado en dinámicas violentas a pesar de todo ese sufrimiento que han tenido. Entonces yo creo que eso es una gran lección también, saber que de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, los que no son ni indígenas ni afros pueden aprender, incluso entonces tener una presencia mayor en las universidades, en los lugares de producción del conocimiento, lo que decían las panelistas, eso cambia todo. El día que tendremos en las universidades un número grande de profesores e investigadores afros e indígenas, tendremos centros de investigación. Ojalá no lleguemos a lo que dice el profesor Enrique, que pues haya tanto que ya la historia mayoritaria desaparezca, pero por el momento nos hace falta abrir las puertas de las universidades para tener esos profesores, esos docentes que no vengan solamente a recibir conocimiento, que vengan a brindar conocimiento a todos los estudiantes indígenas, no indígenas, afros, no afros. Y aquí eso no va a llegar solo. No podemos decir, bueno, de pronto en 2025, de pronto en 2030 vendrán. No, las universidades, las instituciones estatales tienen que comprometerse y decir, yo quiero tener tantos estudiantes de doctorado que son afros, que son indígenas, porque yo quiero que esos sean mis profesores. Y no estamos hablando de que se toman la universidad. Si hay 1% de los profesores que son afros y en todas las universidades, ya multiplicados por 10 el número. Entonces, tenemos mucho por recoger y mucho por hacer para esa construcción, pero yo estoy de acuerdo con un ánimo de paz, con un ánimo de sanación, porque para reconciliarse primero toca tener esa verdad, ¿cierto? Como en esas comisiones de verdad y reconciliación. No va a haber reconciliación si primero no hay ese paso de reconocimiento mutuo. Gracias, Fanny. Su reflexión final. Bueno, yo creo que no debemos olvidar nuestra historia. Hay que hacer memoria reiterativa de los hechos que ocasionaron daño a la humanidad, porque eso va a hacer que las historias como esas no se vuelvan a repetir. No se vuelvan a repetir con ningún grupo humano. Entonces, por ejemplo, los hechos del 12 de octubre, eso realmente para los pueblos indígenas siempre dice, aquí no hay nada que celebrar, aquí hay que traer a la memoria la violencia que sufrimos los pueblos americanos, pues los que estaban viviendo en ese momento en América, nuestros ancestros. Entonces, hay que mantener esa historia viva, no podemos ir desconociendo de buenas a primeras, ni tampoco puede significar que esa es una historia de la minoría, esa es la historia de América, es la historia de Colombia también, y definitivamente son hechos que no se deben olvidar, ni pueden volver a repetirse. Yo creo que por eso es importante mantener la historia vigente para que esos hechos no se repitan. Gracias, Fanny. Bien, cedo la palabra entonces al señor Stefan Wright para que ofrezca unas palabras de despedida y de cierre igualmente. Aquí estamos, perdón.
Juan, muchas gracias a ti por la perfecta moderación y la organización y a todos los panelistas para el intercambio y las ponencias tan interesantes. Sumamente interesante el debate. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Estuvimos hablando de la identidad y acabamos hablando mucho de la historia, ¿no? Obviamente eso está interconectado. Y estoy plenamente de acuerdo con lo que dijeron pues, los ponentes, que la historia no es algo solamente del pasado, sino la historia es algo viva, algo del presente y algo para el futuro también, ¿no? Entonces no deberíamos hablar este día solamente del pasado, de la memoria, de la historia, sino también pues ante el desafío que tenemos aquí de la historia que queremos escribir juntos para el futuro, ¿no? Cómo tratamos los desafíos que tenemos hoy en día. Y eso obviamente es una historia que tienen que escribir los colombianos. Bastián o yo como europeos, pues con mucho gusto estaremos ahí ofreciendo pues en nuestras funciones como pues una palanquita o este tipo de debates como hoy, por ejemplo, pero es una tarea de todos los colombianos. Para encontrar puntos de encuentro. Y aquí no estamos hablando de una identidad nacional única, como también dijo Bastián, eso no existe. Las identidades siempre son pues, multifacetas y se pueden complementar mutuamente, ¿no? Como yo en Alemania puedo ser de mi región, puedo ser alemán y a la misma vez europeo, lo mismo aquí en Colombia. No se trata de construir algo y a la misma vez derrumbar o destruir algo que de momento está. Entonces, nada, pues yo quiero agradecer muchísimo a todos los participantes. Ha sido sumamente interesante. Es una tarea pendiente para el futuro, la construcción de un debate sano y constructivo alrededor de la identidad colombiana, alrededor de la historia del pasado y la historia presente y del futuro. Y como Fundación Konrad Adenauer, con mucho gusto, vamos a seguir acompañándoles en esta tarea, en este debate, ofreciendo este tipo de conversaciones. Creo que en el día del 12 de octubre es un debate pertinente y pues hace falta pues, dar un pequeño pasito este día, pues iniciar, dar continuación a este debate y es un debate que nos va a acompañar para mucho tiempo más. Muchas gracias a todos los participantes y hasta muy pronto, ojalá de manera presencial.